BDT Global se introdujo en el mercado chileno y actualmente colaboran con la aseguradora Zurich, que es una de las aseguradoras más importantes, una de las más importantes que tiene nuestro país, Augustar, que es ex Ohio National, y también recientemente con la compañía de seguros alemana HDI. BDT Global tiene un rol en la Cámara Argentina de la Industria del Software, y es importante destacar que ellos, en conjunto con la Asociación la Cámara Argentina de la Industria del Software, producen el índice de maduración digital de seguros en Argentina, y ya han lanzado hasta su 4ª edición. O sea, es ver de qué manera nosotros como industria nos estamos introduciendo en los temas de tecnología, innovación y obviamente inteligencia artificial. Del mismo modo, quiero agradecerle muy especialmente a la compañía aseguradora Southbridge de nuestro país, que también tendremos una presentación de un caso práctico real de esta compañía. La Escuela de Seguros, como ustedes saben, pertenece a la Asociación de Aseguradores de Chile, tiene 45 años de vida, lo vieron en el video, cuya visión es intentar ser un referente en formación en riesgos, seguros, pensiones, servicios financieros e innovación de América Latina. Ese es el proyecto, y la misión es intentar formar a los mejores profesionales de seguros del mundo. Como ustedes pueden ver, son 2 objetivos muy ambiciosos, pero por lo menos intentamos aspirar a lo más alto. Quiero agradecerle muy especialmente también a la importante cantidad de personas que se interesaron por este seminario. Aproximadamente 825 personas se inscribieron, de más de 18 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Quiero primero comentarles que tendremos algunas presentaciones y posteriormente va a haber un panel o una ronda de preguntas moderada por la persona que ya les voy a indicar y que se la voy a presentar en este momento. Él va a tener el privilegio de presentar a los speakers, a los conferencistas que hoy día tenemos, que son muy reconocidos y privilegiados, y también tendrá la misión de moderar el panel de preguntas, que todas esas preguntas serán recibidas por el chat que se encuentra al costado inferior derecho de la pantalla. Todas las preguntas deben ser dirigidas por el chat, porque no van a haber preguntas abiertas, dado que a veces se produce un acoplamiento del sonido. Por lo tanto, tendremos después un espacio de aproximadamente 15 minutos para consultas, preguntas, etc. Bueno, Federico Sardi. Tengo el agrado de presentarles a don Federico Sardi. Federico Sardi es Business Development Manager de BDT Global, licenciado en comercialización por la Universidad Católica de La Plata, República Argentina. Tiene un posgrado en dirección comercial y marketing por la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Más de 15 años de experiencia en el mercado IT de su país. Ha sido exgerente de nuevos negocios en CAT Technologies Argentina y gerente de desarrollo de negocios en Snoop Consulting. Para mí es un agrado, un honor y un privilegio poder recibir a Federico Sardi. Federico, te cedo la palabra y vas a tener el privilegio de presentar a nuestros distinguidos expositores. Muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, muchísimas gracias por la presentación. Un placer la forma que nos has presentado. Y en nombre de BDT, agradezco tanto a la ACH como a todas las personas que se han interesado por el contenido que presentaremos a continuación, porque la verdad es que es un gusto, un placer para nosotros tener tantas personas interesadas en el contenido y también estar en una presentación junto con la gente de Southbridge. Es un placer también con colegas presentar este contenido que daremos a continuación. Esperamos estar a las alturas de sus expectativas. Y bueno, en nombre de BT Global, agradecerles de nuevo por el tiempo, que es lo que más valoramos. A continuación, tendremos una agenda compuesta por diferentes charlas. Entre ellas, comenzaremos con la primera charla, estará a cargo de Nicolás Renis. Nicolás es Head of Operation and Development en BT Global. Nicolás estudió Ciencias de la Computación en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y tiene bajo su cargo las áreas de innovación,
de desarrollo de software y de Software Factory en BDT Global. Además tiene y ha tenido bajo su liderazgo el desarrollo operativo de BDT en la región, trabajando con compañías líderes como mencionó recién Leonardo, como Zurich, como Avostar, como Allianz, como HDI, entre otras. Además de tener esa capacidad de desarrollo, él posee 20 años de experiencia en la industria de la tecnología y durante los últimos 10 años ha tenido posiciones de liderazgo en distintas compañías de tecnología de la región. Así que bueno, hago la intro para que pueda comenzar Nicolás con la presentación inicial. Está denominada Tendencias en Innovación Aplicada a Transformar los Procesos de Negocio. Así que bueno, continuando con la agenda y para cumplir con el tiempo, comenzamos con la primera charla a cargo de Nicolás. Bueno, muchas gracias, Fede, por la introducción. Vamos a empezar a cambiar esto de decir que tengo 20 años de industria, porque si no me delata la edad, así que vamos a empezar a decir 10. Es lo que hay, no podemos discutir. Tendríamos que haber hablado antes esto, Fede, la verdad que no me... Pero bueno, está bien así. Es lo que es. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la invitación. La verdad que está buenísimo el poder participar de este tipo de eventos. Como decía Fede, también acompañado por conocidos ya nuestros del ámbito, como Pablo, de Sofrich. La verdad que, bueno, es muy interesante. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. No soy un leedor de PowerPoints, así que, bueno, un poco lo voy a ir relatando de la mejor manera que pueda. Bueno, para empezar, quisiera empezar con una referencia a un estudio que hizo el MIT este año, hablando de la aplicación de proyectos de inteligencia artificial, ¿sí? Y en este estudio lo que resultó, o sea, a la conclusión a la que llegaron es que el 95% de los pilotos sobre los cuales se intenta o se trabaja y se intenta poner en producción, el 95% de los pilotos con inteligencia artificial no llegan a producción y fallan en el camino. ¿Y esto por qué? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Carla, gracias. Esto porque muchas veces lo que pasa cuando uno intenta implementar realizar un desarrollo, innovar dentro de una compañía, a veces es por los motivos incorrectos, ¿sí? No voy a juzgar, ¿no? Pero déjenme decirlo de esta manera. Los motivos muchas veces tienen que ver con la necesidad de algunas empresas de estar en el hype, o sea, estar en la moda, ¿no? Como fue con blockchain en su momento, o como fue con metaverso. Metaverso no llegó tanto porque era muy complicado de implementar, entonces no llegó a tener tanta incidencia. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, ahora necesito hacer proyectos con inteligencia artificial, sí o sí, y mañana, y mostrarlo. Igual que con blockchain, en su momento, no sé si se acuerdan, pero todo había que implementar en blockchain, había que hacer cosas, había que mostrar que lo estamos haciendo, porque de esa forma nos mostramos innovadores tecnológicos. Y el problema es que la necesidad de la tecnología tiene que venir del otro lado, del negocio, no de la misma tecnología per se. He tenido conversaciones en compañías de seguros, acá en Chile, donde a mí me piden proyectos o soluciones con inteligencia artificial donde no necesariamente es aplicable. Entonces es muy fácil decir, bueno, no, y esto lo resolvemos con IA, pero si lo resolvés con algo mucho más sencillo que eso, ¿por qué te vas a meter? Bueno, ese es uno de los motivos, y no lo digo yo, está en el estudio, después se lo puedo pasar si quieren. El estudio se llama El Estado de la IA en los Negocios, 2025. Esto no es específicamente de seguros, es en general. Pero, bueno, ese es uno de los motivos, ¿no? Por los cuales hay que tener
hay que pensar bien o tener bien claro por qué y para qué queremos implementar inteligencia artificial. Fede, ¿cuánto tiempo tengo? Te quedan poco más de 10 minutos. Así que tenés Bueno, un bien, espacio está para bien, hablar todavía. perfecto. No me puse el cronómetro porque tengo unas anotaciones acá, pero Tranquilo, bueno, yo te voy avísame. siguiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo estaría bien o cómo está, o de qué manera podemos aplicar inteligencia artificial y sacar provecho de eso, ¿sí? En BDT, un poquitito de historia, más allá de la IA, venimos trabajando en innovación desde que nació la empresa, ¿sí? Un poco la idea de BDT es ser la pata tecnológica de las compañías de seguros. Entonces, independientemente de los proyectos que hacemos con nuestros clientes o partners, nosotros internamente hacemos innovación, tenemos nuestros laboratorios, tenemos nuestros proyectos de I+D, y un poquito de eso vamos a hablar más adelante cuando me toque de vuelta charlar sobre los casos de uso. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Automatizar, sí, claramente. En la automatización, acá me voy a salir de vuelta un poco de la PPT. La realidad es que hay que buscar, porque allá hablamos todo en negativo, ¿no? Hablamos de que el 95% de los casos fallan. Bueno, ¿y qué pasa con el 5%? ¿Cómo llegamos a ser de esos privilegiados? Bueno, principalmente identificando desde el negocio el caso de dolor o el caso que queremos resolver o el caso que queremos optimizar, eficientizar, etcétera, con tecnología, ¿sí? Y después decantamos a que puede ser con inteligencia artificial. Entonces, una posibilidad es esto, ¿no? La automatización. Y en la automatización, por ejemplo, podemos automatizar la suscripción, ¿sí? Podríamos pedirle a un agente de inteligencia artificial. Un agente es, para hacerlo así muy rápido y resumido, es una instancia de una IA que te permite, o que nosotros entrenamos o capacitamos para resolver temas específicos y puntuales. Y tiene información de contexto. Por ejemplo, se integra a nuestras bases de datos, se integra a nuestros sitios web, se integra a nuestros sistemas core, ¿sí? Entonces, podríamos pedirle a un agente que suscriba, es decir, que evalúe riesgos y que directamente diga si podemos asegurar ese riesgo. ¿Está bien? Eso lo podemos hacer es un caso aplicable. No es del todo sencillo, no es de los más fáciles de hacer, no es de los más rápidos, no es de los que yo haría para arrancar si quiero implementar inteligencia artificial en mi empresa por primera vez. Después tenemos nueva cultura digital. Bueno, ¿a qué se referirá esto? La semana pasada, tanto Fede como, bueno, Pablo, Leonardo, todos estuvimos en el EILA, un evento de Insurtech en Chile, y algo que dijeron muy interesante que tiene que ver con esto, una consultora que tiene un área que se dedica a hacer inteligencia artificial, mencionaba que del esfuerzo, de la complejidad que tiene un proyecto donde implementamos inteligencia artificial, el 10% de la complejidad se encuentra directamente en elegir el agente, la inteligencia, programarla, etc. Toda la parte técnica de la IA es el 10% del esfuerzo, o de la complejidad. El otro 20% tiene que ver con cosas de infraestructura, de la nube, de los servidores. Bueno. ¿Y el otro 70% dónde creen que está? Está en el cambio cultural. Está en el cambio en la mentalidad de la gente que va a trabajar con estas herramientas. Porque tenemos que reentender los procesos. Y muchas veces en estas empresas bastante conservadoras, a la gente le cuesta un poco cambiar lo que hace en el día a día, porque lo viene haciendo hace 20 años. Entonces, el desafío, uno de los mayores desafíos, es este cambio cultural.
¿por qué voy a hacer, si esto lo hago bien, mi trabajo lo hago bien, siempre me dijeron que lo hacía bien, ¿por qué lo tengo que cambiar? Es cierto que lo haces bien, siempre lo hiciste bien, pero ahora lo podemos hacer 10 veces más rápido. Entonces ya no lo hacemos bien, lo hacemos lento. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces ese es uno de los grandes desafíos hoy en día cuando tenemos que implementar proyectos que revolucionan los procesos en las compañías. Diferenciación estratégica basada en modelos de datos propios. Yo lo voy a traducir eso a algo mucho más sencillo, tener los datos en orden, ¿sí? Que es algo que no se ve usualmente en las compañías de seguros, sobre todo cuando tienen más de un sistema core es el sistema principal, ¿sí? Entonces, si tenemos los datos en orden, podemos explotarlos. Si no los tenemos en orden, bueno, ahí vamos a tener algunos problemas. Si los podemos explotar, qué suerte, podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Como hacer, más allá de que usemos o no inteligencia artificial, ahí tenemos que ver la aplicación, pero podemos hacer scoring de los clientes, por ejemplo, y decir, bueno, en base a este scoring, puedo hacer evaluaciones de riesgo, puedo hacer cross-selling, o sea, venderle otro producto en base a sus intereses, y ahí sí podemos tener un agente, por ejemplo, de inteligencia artificial, destinado a evaluar la información como para ver qué productos le podemos vender a este cliente en base a sus intereses, en base a su historial, en base a su historial de siniestros, ¿sí? Incluso que podríamos ver si le tenemos que renovar una póliza de seguro de auto cuando chocó 5 veces en el año, por ejemplo, no sé. Ese tipo de explotación de datos podríamos hacer si tenemos los datos en orden, implementando inteligencia artificial. Por último, optimización de procesos. Y acá es donde me parece más interesante porque es súper genérico optimizar procesos, ¿no? Pero es de lo que más estamos encontrando hoy en día en las compañías, por lo menos cuando yo voy por los pasillos y charlo con la gente, o con los CEOs o con los directores de tecnología, me encuentro con que muchas de las compañías tienen todavía infinidad de procesos manuales, ¿sí? Procesos, está bien que haya procesos manuales, pero procesos que no tendrían por qué ser manuales. Por ejemplo, carga de datos copiando de una planilla a otra cosa, a un sistema, copiando de un documento a un sistema, o para hacer una liquidación de siniestros, tener una persona durante una hora revisando documentación, ¿sí? Hay un montón de cosas que hoy se podrían hacer de otra forma. Y ahí donde me parece que está la clave para entrar dentro de ese 5% que dice el MIT, es detectar y proponer soluciones puntuales, específicas y lo suficientemente acotadas para poder implementarlas dentro de un tiempo razonable. Algo que no mencioné antes, uno de los motivos también por los que fallan estas implementaciones es que queremos hacer el mega sistema que resuelva todo, ¿sí? En lugar de ir a implementar primero algo chiquito que podamos probar rápido y que en todo caso, si fallamos rápido y pasemos a otra cosa. El año pasado, en un evento, en el mismo evento, no, perdón, en un evento acá en Argentina, se llama 100% Seguro, que es el más grande del mercado asegurador, la gente de Salesforce contó, o dio como recomendación, que estoy súper de acuerdo, que si vas a implementar un proyecto de inteligencia artificial, empieces por algo chico y fácil de implementar, ¿sí? Porque, por esto que les decía, está bueno poder mostrar los resultados de forma rápida, y en todo caso, si esos resultados no existen, haber invertido poquito y pasar a otra cosa, ¿sí? Entonces, un poco esta era la estrategia que les quería comentar,
y que tiene que ver con cómo nosotros estamos viendo la implementación de la inteligencia artificial dentro de las compañías de seguros. No sé, Fede, si estoy bien. Te queda 1 minuto. Bueno, se lo puedo hacer, me la voy a tomar seguramente más adelante, así que se lo puedo hacer Dale. a Bueno, Pablo. gracias, Nico. Gracias. Bueno, continuando con la agenda, ahora pasamos a la segunda charla que está a cargo de Pablo Rodríguez, que es CEO, COO and CDO de Southbridge Insurance Chile. Pablo es ingeniero en sistemas de información, tiene un MBA y además tiene un máster en banca y mercados financieros. Y además de eso, no solo tiene esto, es egresado del curso de inteligencia artificial de la Universidad de Berkeley. Pablo cuenta con 25 años de experiencia profesional en tecnología, dirigiendo equipos de trabajo en más de 5 países, y ha gestionado proyectos de alta complejidad en banca, en seguros y en tecnología. Y durante los últimos años ha impulsado la adopción de tecnologías emergentes, modernización de aplicaciones y automatización inteligente en el mercado asegurador. El año pasado, en 2024, fue reconocido entre los 50 líderes que transforman la tecnología en Chile. Esto fue armado por Manpower Group. Así que tenemos un speaker de lujo, Pablo Rodríguez de Southbridge. Adelante, Pablo, ahí te escuchamos a vos, que tenés un caso muy interesante hablando sobre lo que es la experiencia real de lo que es aplicar IA para mejorar la atención de clientes en seguro. Así que me parece que es desde el lado de una vista de una compañía de seguros, es algo muy rico de escuchar. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación a Leonardo de la Escuela de Seguros, y a BDT también Global, para tener la oportunidad, digamos, de compartir con la audiencia uno de los casos en los cuales hemos trabajado desde Southbridge desde el año pasado. Voy a compartir presentación en pantalla. Díganme ustedes si cuando esté ok. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve la presentación, perfecto. Vale, bueno. Bien, un poco para hacer un resumen breve, nosotros hemos estado trabajando en la aplicación de una iniciativa que fue originada, digamos, en forma interna y que tiene que ver con nuestro call center, nuestro contact center. Todos sabemos que en general los contact centers tienen un trabajo difícil, ¿no? Porque ellos de alguna manera son la cara visible de la compañía y de alguna manera en todo lo que es la cadena de valor, en este caso de nuestra industria de seguros, intervienen en distintas instancias y la verdad que hay situaciones que tienen que ser adaptables para poder de alguna manera dar una solución concreta en el momento en que se da esa interacción con los clientes, ¿no? Con lo cual es una tarea compleja y es una tarea en donde de alguna manera tenemos que demostrar de dar soluciones en la instancia en que se genera. En forma breve, un poco comentarles que dentro de lo que es la evolución del servicio al cliente en general, esto ya tiene varias décadas, digamos, de evolución, han tenido, de cara desde el punto de vista de la experiencia, han habido altos y bajos, ¿no? Todo empezó con la incorporación, digamos, del IBR y de la telefonía en los años 70, en donde claramente en esa instancia se pudo acercar un experto a un cliente concreto sin necesidad de que la persona en forma física asista a una agencia, una sucursal o interactúe en forma personal, ¿no? Con lo cual fue un gran cambio en los 70, pero que en definitiva, a medida que fue pasando el tiempo, ha entrado en una instancia en donde esa experiencia se empezó a perder. ¿Y por qué se empezó a perder? Porque en definitiva se empezó a dar más prioridad a lo que eran las métricas duras de la atención, desde el punto de vista de las cantidades de llamadas por ejecutivo, números de llamadas, tiempos promedios de atención, tiempos promedios en espera. Se ha focalizado mucho más en cómo se veía, cómo se analizaba el costo y la productividad más que en la calidad del servicio, y eso ha provocado que ya a finales de los principios de la década de los 90
se produce un quiebre en ese trade-off de decir, ¿le pongo el foco más a la calidad de la atención o directamente me baso más en el costo de poder servir a través de este canal? Entonces, ahí se produce un quiebre, ahí se empiezan a generar todos los que fueron la terciarización de este tipo de servicio y un poco la experiencia perdió un poco de fuerza, ¿sí? Hasta que en los años 2000, con la incorporación de Internet, las primeras páginas de los sitios estáticos que todos conocimos, gran parte entiendo de los que estemos acá, llegamos a conocer, pero sí, ya acercándose a los años 2000, a través, digamos, del impulso de Internet ya de la web 2.0 y empezar a hacer una explotación de herramientas de autoservicio digital, se empieza un poco a volcar cierta funcionalidad en la web, ¿sí? Empieza a haber más transaccionabilidad y de alguna manera vuelve otra vez a producirse un pico y un auge de que los clientes empiezan a volver a percibir una experiencia satisfactoria de cara a los servicios que las compañías empiezan a dar. La realidad es que después se produce ya a principios de los 2010, se empieza a producir otro gran quiebre que tiene que ver con la disociación entre la funcionalidad que se le da a los usuarios a través de las aplicaciones web, pero también no estaban todos integrados con el servicio, digamos, de telefonía. Es decir, si yo después tenía un problema, no podía resolver algo a través de la web, volvía a caer a hacer un llamado telefónico y finalmente lo que pasaba era que no estaban en línea, no estaba toda la información sincronizada, etcétera, y volvía a eso a empezar a generar una baja en las expectativas de los usuarios finales, digamos, ¿no? Entonces, ahí se produce un nuevo bache en donde las expectativas vuelven a caer, pero ya a principios de los años 2000, con mayor auge, digamos, de las tecnologías emergentes, ¿sí? La explotación ya de lo que es Internet, la accesibilidad, los productos digitales, soluciones, se empieza a mejorar todas las herramientas propias para dar un mejor servicio en la atención y también de alguna manera poder seguir manteniendo nuevamente arriba esa experiencia, ¿no? ¿Por qué llego a esto y por qué un poco hago este resumen? Porque en definitiva, el poder aplicar un caso de uso, en este caso dentro de lo que es servicio al cliente en la parte del contact center, es algo que generalmente se recomienda como caso para poder empezar, ¿no? ¿Y por qué? Porque en definitiva hay abundancia de datos que se generan en cada una de las interacciones. La IA es un buen candidato para manejar todo tema de productividad, reducir cargas de trabajo y mejorar la experiencia en la atención. Y de alguna manera se puede ver un resultado también concreto en el corto plazo. Y un poco volviendo a lo que mencionaba también ahí Nico, ¿no? O sea, claramente esto es empezar de a poco, es testear, ver que funcione. Y en definitiva, en el caso de servicio al cliente, independientemente de nuestra industria de seguros, porque esto es un caso transversal a cualquier industria, hay cosas que se fueron probando y también fueron dando resultados que también es interesante poder tener y abordar. Y uno de los temas es, nosotros lo que abordamos es el análisis de sentimiento, ¿no? Si bien a nivel transaccional y a nivel de lo que es la atención en sí, tenemos métrica, no sabemos lo que queríamos entender, y es una parte de la problemática, qué era lo que sucedía cuando nuestro ejecutivo hablaba en forma directa con el cliente, qué era lo que pasaba dentro de esa conversación, ¿no? ¿Y por qué queremos esto? Porque en definitiva esto va a facilitar tener una mejor comprensión de los clientes y poder ver por qué y a qué se debe ciertos niveles de insatisfacción que podrían ocurrir o que se dan. Tener una percepción también sobre nuestros servicios, nuestros productos, incluso la marca como compañía, y de alguna manera poder profundizar y tener un conocimiento un poco más amplio y de más de largo plazo de cómo queremos tratar a nuestros clientes a futuro, ¿no? Además de las cosas que podemos mejorar. Y para poder hacer esto, ¿con qué herramientas contamos? Primero, bueno, hablamos siempre de una plataforma tecnológica que mínimamente, y de hecho hoy las soluciones ya lo tienen, pero mínimamente estas soluciones tienen que tener tres pilares, ¿no? Uno, que permitan la colaboración, ya sea por funcionalidad implícita dentro de estas herramientas que tiene que ver con el co-browsing, con compartir pantalla, con compartir archivos, de manera que en la interacción, en el momento que se comparte
donde nos llama cada cliente y nosotros poder atenderlo mejor, también esta herramienta nos permita acelerar esa respuesta positiva. Por otro lado, lo que es la comunicación, ¿sí? Herramientas de mensajería, chat, se pueden compartir, se puede, digamos, tener voz a través de la pantalla, y no tanto usado también el video chat, que en definitiva acá en Chile, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros con esta funcionalidad dentro de la plataforma de atención, la verdad que no es muy requerida, la verdad que es prácticamente nula el caso en donde nosotros podamos estar atendiendo a través de una videollamada. Y por último, los temas de automatización, ¿no? Sea a través de chatbot, mensajerías pop-up, invitaciones a interactuar para poder ayudar en línea a los clientes y workflows automatizados. Ahora, esto es solo una de las herramientas súper importantes que venía más por el lado tradicional y de las métricas, pero nosotros no podemos evolucionar una solución con herramientas de IA si no tenemos una infraestructura y una arquitectura de datos adecuada, si no cumplimos con los temas de seguridad de la información, ¿sí? Y la protección de datos. Fundamental acá en Chile, ahora también con la nueva ley que va a tener vigencia a partir de finales del próximo año. Calidad de la data, ¿no? Poder cumplir y tener una buena gobernanza de las fuentes de datos de las compañías. Y el último punto, y no menor, que tiene que ver también con lo que mencionaba Nico, que es esto: podemos tener la mejor herramienta, podemos estar cumpliendo con todas las normas, podemos tener el mejor gobierno del dato, pero si las personas de alguna manera no se van adaptando a utilizar estas herramientas y a entender el por qué se utilizan y para qué aportan, prácticamente todo lo otro, digamos, pierde mucha fuerza, ¿no? Y acompañado a esto, ahí sí le sumamos herramientas que tienen que ver con las nuevas tendencias, tecnologías que ya son más específicas, y en nuestro caso particular lo que usamos fue a través de la inteligencia artificial generativa. Construimos una solución in-house, de alguna manera, que nos permita un poco hacer este análisis de sentimiento de qué es lo que pasa en cada una de las interacciones que atendemos y que le damos atención a nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué fue lo que planteamos? De alguna manera, ¿no? Primero, tener claro el problema, el por qué lo hacemos, digamos, ¿no? Si no tenemos claro el por qué lo hacemos, tampoco vamos a poder evaluar el resultado que vamos a obtener. Y en el caso nuestro era esto, era identificar qué es lo que sucede en cada una de las interacciones y poder entender o complementar una métrica de NPS adicional, teniendo mucha más información que nos pueda enriquecer a nosotros de cara al conocimiento más amplio del cliente, ¿no? Hacer un análisis de factibilidad en función al contexto tecnológico de la compañía, y poder empezar después a poder hacer, en el caso de que el pivotaje vaya bien, poder planificar cómo serían estos despliegues en producción, porque no es lo mismo tenerlo en un sandbox, modo exploratorio, pruebo cómo va, a después decir esto está productivo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Dentro de lo que son las fuentes de datos, eran los audios de las llamadas, lo tenemos en nuestra plataforma de atención, los scripts de los ejecutivos, es decir, las guías y los protocolos que cada uno de los ejecutivos utiliza de cara a dar respuesta a una llamada telefónica, características de los productos que nosotros y servicios ofrecemos como compañía, y la misma plataforma, ¿no? Ahora, ¿qué empezamos a hacer? Primero fue, y esto originalmente nació con esto de empezar de a poco a ir complementando, primero lo que queríamos hacer era, ¿por qué no hacemos el speech to text? Y empezamos a analizar qué hay. Y de a poquito, a medida que fuimos avanzando, un poco después dijimos, pero ¿por qué no podemos definir de alguna manera cómo vamos a evaluar ese sentimiento? Ahí nos apareció el tema del análisis de sentimiento en realidad. Es decir, ¿cómo puedo yo decir si una llamada para un tipo de IBR, un track del IBR, puedo decir si el cliente inició una llamada con un sentimiento positivo, sentimiento neutro o sentimiento negativo? Dijimos, bueno, tenemos que construir un modelo en el cual nosotros podamos darle como input todo esto que mencionaba, ¿no? Las transcripciones de los audios, los scripts de los productos, digamos, todos los datos de nuestra plataforma de atención, y empezar a de alguna manera definir palabras claves, frases claves, para poder determinar y de alguna manera pasar de algo subjetivo, como puede ser un sentimiento, a algo un poco más objetivo, de poder determinar
un poco pasar a esa objetividad y tener un scoring de sentimiento, que un poco planteamos acá en lo que es la estructura de solución. Y ahí un poco lo que dijimos fue, tenemos toda esta información, es todo este input, obviamente empezamos a entrenar el modelo, nosotros utilizamos GCP, Gemini como herramienta, digamos, como LLM para lo que es la inteligencia artificial generativa. Hicimos ahí nuestras distribuciones de qué datos íbamos a usar para training, qué datos íbamos a utilizar para el testeo, ¿no? Claramente es un 70 de training, 20 de testeo a nivel de volumetría, y empezamos a trabajar en probar, ¿no? Agarrar set de pruebas, entrenar el modelo con todo este input y empezar a ver cómo respondía, y ahí empezó todo un ciclo iterativo que de alguna manera siempre pasaba por una intervención humana de cara a ver el feedback, ¿no? ¿Y qué teníamos como entregables de esto? ¿Hacíamos esto para qué? Primero porque queríamos armar este scoring de objetivizar algo que es sumamente subjetivo, poder tener el sentimiento inicial y final de cada una de las llamadas. Nos permitió revisar nuestras típicas preguntas frecuentes, que muchas veces las tenemos ahí desplegadas en una web, en algún lado, pero la verdad es que tampoco de cara a tener una actualización, siempre está desactualizado. Y dijimos, bueno, nos puede servir para entender qué es lo que más surge últimamente, que podría de alguna manera hacer un update sobre esas preguntas frecuentes. Tener recomendaciones de cara a la atención, eso también es otra salida del modelo, que me pueda decir, mira, para este tipo de llamadas, con estas características, te sugiero tal acción, ¿no? Y después, obviamente, siempre con el usuario, el supervisor de los ejecutivos de atención como tomador de decisiones. Y por último, la retroalimentación, que ahí un poco lo que usamos dentro de lo que son las técnicas fue la técnica de reforzamiento, aprendizaje por reforzamiento, pero con intervención humana, digamos, ¿no? Ahora, una vez que teníamos estos modelos, relativamente medíamos ciertos indicadores de cómo evolucionaba este modelo, qué tan preciso es, qué tan exacto es, las métricas típicas de modelos, digamos, de inteligencia artificial. Y lo que dijimos es, podemos medir el sentimiento, tonos y el contexto, me va a estar generando recomendaciones. ¿Cómo visualizamos esto? Porque recordemos que esto fue planteado como una herramienta de gestión interna, ¿sí? Entonces, construimos ciertos niveles de dashboard. Acá solo hay algunos para mencionar, son una muestra de algunos, en donde por un lado podíamos ver cómo pasíamos toda la toma de datos desde la fuente, todas las transformaciones, ir viendo de día a día, semana a semana, íbamos recopilando toda la información de las llamadas, con lo cual veíamos cuántas procesábamos por tipos de colas de atención, por estado. Bueno, ahí tenemos ciertas métricas, motivos de interacciones, detalle incluso de las transcripciones, etcétera. Pero fundamentalmente ya empezaba a generar como output, a través de la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial, de determinar estos sentimientos, ¿no? Un poco lo mostramos acá en rojo, es sentimiento inicial, sentimiento final, cuál era el problema, qué solución se había proporcionado, cuál era el resumen de lo que había pasado, el puntaje y qué se sugeriría hacer. Y esto es a nivel de dashboard, de alguna manera lo teníamos detallado. Esto es un ejemplo, ahí están, como pueden ver, están ahí por algunos datos estos ofuscados, pero esto es real, digamos, esto es lo que la herramienta genera, ¿no? Con ciertos filtros y demás. Pero esto como visualización del resultado del proceso, digamos, ¿no? Ahora, como herramienta para el supervisor y para el ejecutivo, lo que hicimos es una aplicación en Power Apps, en donde, de alguna manera, de cara al puntaje, porque de alguna manera teníamos, repito, el sentimiento inicial final y de alguna manera en forma ponderada, lo que nos interesaba era gestionar sobre aquellos que tenían un sentimiento negativo. El ejecutivo ya no tenía que barrerse toda la base para hacer calidad de cuán buena o no era la atención de nuestros ejecutivos. De hecho, nosotros esta actividad era completamente manual. Siempre el equipo digamos, de ejecutivos de asistencia estaba focalizado en la atención y nunca había tiempo para poder controlar la calidad de lo que se había hecho. Generalmente mirábamos menos del 2% de las llamadas por un tema de tiempo y de capacidad, con lo cual esto fue también
nos permitió ser un complemento con capacidad, digamos, que complemente al supervisor del call center y poder barrer ya todas las llamadas. En definitiva, acá lo que estábamos barriendo es la completitud de todas las llamadas que aparecen en el call, en 5, de todos los tracks que tenemos, que son más de 20, esto fue focalizado en los 5 que cumplían temas de volumen, temas que nos interesaba indagar, y de alguna manera generamos esta aplicación en donde el ejecutivo, lo mismo, tiene distintos filtros, puede escuchar el audio, está la transcripción, ve un resumen de esa transcripción, le sugiere oportunidades de mejora y el supervisor puede tomar distintas acciones, que fueron las que definimos, ¿no? Puede dar feedback al ejecutivo, puede hacer cierto reforzamiento en lo que sugiere la herramienta, puede decir lo que está sugiriendo aplica, y otros. Y esto lo podemos ir variando, pero en definitiva también podemos ir, de alguna manera, dando feedback a lo que nos sugiere como recomendación, y con ese feedback después volvemos a reentrenar el modelo, digamos, ¿no? Es un poco la lógica de esta herramienta como tal. Ahora, esto como resultado ya del modelo y de cara a que un poco dentro de las herramientas que tenemos, acá podemos desplegar, vemos la lista de los audios, sentimiento inicial, preocupado, ¿no? Confuso, neutral, y así lo mismo para cuando termina la llamada, están las ponderaciones en función a los criterios que vamos definiendo y fuimos de alguna manera también modelando, y un puntaje de la evolución, porque lo que más nos interesa también es, nosotros podemos hacer un modelo, puede tener un resultado, pero ¿cómo verificamos que las acciones que estamos tomando realmente son efectivas? Entonces, para eso, con el feedback, volvemos otra vez a procesar sobre llamadas que ya sabemos cómo fueron, pero en definitiva vamos a poder contrastar que realmente haya habido una mejora o no, volviendo a ejecutar el modelo con los nuevos criterios en función al subconjunto o a la muestra de datos que ya teníamos identificada que estaba sujeta a ser mejorada, digamos, ¿no? Y de alguna manera, lo mismo, acá algunas métricas, algunos sponsors con los cuales nosotros trabajamos, están ahí ofuscados y demás, pero en definitiva, sobre estos 4 tracks que definimos, pudimos ya empezar a comparar cuando empezamos a implementarlo en forma oficial en producción durante lo que fue el Q2, y ahora, bueno, lo que va de lo que es el Q3, y empezar a hacer comparaciones, ¿no? Un poco viendo que el modelo realmente está sirviendo o no a la mejora continua que estamos definiendo. Y lo que vimos en una muestra de casi 3.000 llamadas es que dentro de todo el conjunto, casi el 70% hemos evidenciado mejoras de cara a que las acciones que hemos ajustado han habido resultados positivos sobre eso. Y después tenemos el otro 30%, que algunas se mantuvieron igual, no tuvieron variación, y otros incluso siguen estando como porcentaje de mejora, ¿no? Estas son algunas métricas. Me quedan ahí, me pasó un minuto, pero para ir cerrando, como conclusión, en definitiva, ¿qué nos permitió a nosotros este caso? Digamos? Este caso, repito, este caso ya está productivo y es algo interno del equipo, digamos, de atención al cliente y del contact center. Poder tener una mayor capacidad para atender de manera más eficiente a los clientes. Nosotros veíamos muy poco o revisamos muy poco, casi nulo, lo que era la calidad de esa atención. Es fundamental también considerar estas herramientas como parte activa del equipo de trabajo, y eso también es clave, y ahí volvemos al tema cultural, ¿no? El cambio de mentalidad que tenemos que generar en nuestros equipos de cara a incorporar este tipo de tecnologías, de que es algo que va a complementar y va a ayudar a trabajar mejor, y en este caso a dar un mejor servicio a nuestros clientes. Pudimos tener una cobertura prácticamente de todas las llamadas de esos cinco IBRs que estamos revisando, optimizar guiones y protocolos. Ese fue un punto importante también, porque en definitiva también nos dimos cuenta que había ciertas palabras o ciertos ajustes en hacer en los scripts que tienen los ejecutivos que también nos iban a permitir después a tener un mejor entendimiento y un mejor análisis de descubrimiento sobre los resultados que un poco estábamos buscando. Ejecutivos de atención, bot, agentes, tienen que ofrecer en forma conjunta experiencias híbridas efectivas. Eso también es algo que, de alguna manera, a futuro vamos a tener que seguir evolucionando.
El otro punto también para nosotros fue que sigue siendo imprescindible tener una persona en el human in the loop, ¿no? Dentro de lo que son cómo trabajan esto. Todavía lo que es la decisión está en manos, digamos, de una persona. Nosotros acá sí hemos automatizado mucha parte del proceso manual, hemos ganado tiempo, hemos ampliado cobertura, pero en definitiva la decisión de que esa recomendación sugerida por las herramientas está sujeta a un check final de una persona. Y por otro lado, el último punto es, esto nos permitió a nosotros, como herramienta y como ejercicio, el poder fomentar la experimentación con este tipo de herramientas, ¿sí? Probar rápido, ver que funcione, ver si es escalable, entender bien el problema, etc. Y sobre todo, para poder incorporar y empezar a generar la cultura de la innovación y del cambio constante, ¿no? Esto como conclusión, y me quedo con el último punto que sí me gustaría igual mencionar, que es más genérico, ya excede, digamos, al caso en sí, y a la industria sí, pero es algo que tenemos que prestar también atención, tenemos que saber que la inteligencia artificial actual es la peor con las cuales vamos a interactuar hoy. Digamos, esto ya en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 3 meses, cambia, con lo cual lo que tenemos hoy, ya mañana va a ser peor, digamos, ¿no? Esto es mejora continua. Segundo tema, creo que nos tenemos que animar a incorporar temas de inteligencia artificial en la mesa. Hay que discutirlo, hay que plantearlo. Tenemos esto, lo hacemos de esta manera. ¿Cómo estas tecnologías nos pueden apoyar a mejorarlo? Por más que hoy funcione bien, es algo que tenemos que empezar a ver cómo impulsamos en los equipos la adopción y la incorporación de estas tecnologías, no solo como en este caso puede ser, sino métodos de suscripción, en siniestros, con temas de operaciones, en toda nuestra cadena de valor. Estoy seguro que hay espacio de mejora y de incorporar estas herramientas. El tema es hacerlo en forma, digamos, rápida, acotada, entendiendo, digamos, la herramienta, entendiendo cómo funciona la tecnología, porque si no, no vamos a saber a dónde ir, digamos, ¿no? Y por último, el human in the loop. Eso creo que hoy día es importante, hasta tanto también vayamos siendo más, ir ganando confianza en cómo funcione, siendo más, más seguro y más preciso en los modelos que estemos construyendo, también nos va a ir dando la posibilidad también de implementar la automatización en la toma de decisiones y de alguna manera tener un espectro un poco más amplio del uso de esta tecnología a nivel de punta a punta, ¿no? Perfecto. Eso como conclusión. Me pasé de 5 minutos, perdón, pero es un tema que realmente son temas interesantes de discusiones ya un poco más profunda que la herramienta en sí, sino a nivel de modelo, de cómo esto impacta en nuevos modelos de negocios y en nuestros modelos operativos, sobre todo en la industria, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, cualquier cosa ahí vemos las consultas. Vale, Pablo. Muchísimas gracias, muy interesante el caso, sobre todo porque estamos hablando de lo que es el Speech Analytics para la voz del cliente, aplicando IA y para un caso de negocio bien certero, así que muy buena presentación. Hay algunas preguntas que hicieron, las tenemos ahí marcadas para cerrar al cierre de la presentación, ahí hacemos todas. Continuamos con la agenda, sigue Nicolás con la presentación de casos de uso. Así que Nico, te dejo la palabra. Dale, muchas gracias. Voy a tratar de acelerar un poco. Pablo me debe 5 minutos, después lo charlamos eso. Hablamos, a ver. Después hablamos. Bueno, acá la idea es que yo quiero hacer una introducción a lo que viene después, que es una demo que va a dar Carla respecto de un caso de negocio y de uso específico que, bueno, ya tenemos implementado, ¿no?, en clientes. Y tiene que ver con la liquidación de siniestros utilizando inteligencia artificial. Acá hay varias opciones en esta presentación de aplicaciones para inteligencia artificial que se están haciendo hoy en día. Algunas son más fáciles que otras, como detección de, no sé, anomalías en los datos, por ejemplo, suscripción automatizada, lo mencionaba un poquito más adelante, o sea, una IA que pueda, un agente entrenado que pueda entender el riesgo y generar una póliza o generar la suscripción en ese momento de forma automática. La asistencia virtual, soporte al cliente, un poco el caso de negocio que comentaba Pablo.
pólizas de seguros personalizadas. Por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años ya, en un evento, una compañía de Brasil que estaba muy bien posicionada desde el punto de vista de innovación, contó un escenario particular que acá aplicaría, que tiene que ver con, por ejemplo, generar pólizas customizadas según los hábitos de uso de un auto, ¿sí? Por ejemplo. Si yo soy medio temerario en la conducción, bueno, por ahí tengo un poquito más de riesgo que si soy una persona que saca el auto solo el fin de semana y lo guarda toda la semana en un garage. Bueno, y así hay varios escenarios, ¿no? Análisis de imagen, video, o sea, eso se está haciendo mucho para todo lo que tiene que ver con el análisis de, por ejemplo, en el caso de autos, con los choques, los daños, la prevención de fraude, obviamente, en base al historial y la información de la denuncia. Pero yo les quiero contar un poco, si querés avanzar, Carla, les quiero contar un poco de este caso particular, un poco la cocina, que me parece que es lo más interesante, ¿no? Contar un poquito, y creo que me quedan 2 minutos, cómo nacen estos proyectos. Porque, como les decía antes, uno de los motivos de falla, que hay muchos, es tratar de imponer nuestro desarrollo, nuestra idea, nuestro producto dentro de una compañía, ¿sí? Esto vale para cualquier empresa, pero en las compañías de seguros aplica perfecto. Yo tengo mi solución y quiero venderla a la compañía, o quiero meterla de prepo, y ahí el problema es que, si bien el negocio asegurador está regido por un ente que establece las reglas y las normativas y demás, las compañías implementan esas normativas de forma diferente. Entonces, tratar de adaptar la empresa a mi producto es uno de los principales errores. En este sentido, y sobre todo cuando estamos hablando de innovación, es mucho más interesante sentarse en la mesa con el cliente y co-crear, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos, como les mencioné, equipos o hacemos proyectos de I+D, de innovación. Entonces, estábamos trabajando en la interpretación de documentación para la liquidación de siniestros. ¿Y qué pasa? Tenemos la oportunidad de trabajar con un cliente en un proyecto y les proponemos tener en cuenta esta idea, ¿no? Este piloto o esta innovación que estábamos analizando en nuestro proyecto de I+D. El cliente toma la idea, nos sentamos juntos en la misma mesa, de hecho fue presencial, porque fue acá en la oficina nuestra. Empezamos a intercambiar detalles, ideas. Ahí, por ejemplo, surge una problemática común con las compañías de seguros, los bancos y demás, que es la seguridad de los datos. Y en muchos escenarios donde queremos aplicar inteligencia artificial generativa, por ejemplo, tenemos problemas de seguridad informática o de legales, ¿sí? En este escenario, por ejemplo, para esta compañía en particular, tuvimos que decir, bueno, la inteligencia artificial que vamos a utilizar no va a estar en la nube, va a estar on-premise, ¿sí? Va a estar en nuestro ambiente o en nuestra red de confianza, porque si no el proyecto no salía. Entonces hay que tener esa agilidad. Si yo voy con un producto, el producto no cambia, es una caja negra, ¿sí? Entonces, nos sentamos con la compañía, dijimos, vamos a hacer esto, ellos propusieron, nosotros propusimos, avanzamos y llegamos a un producto que hoy está, en producción, en varias compañías, pero este ejemplo en particular, que fue el inicial, ¿sí? Con el que empezamos este desarrollo, hoy está automatizando liquidaciones de siniestros de la manera que ahora va a mostrar Carla en la demo. Le doy paso a Carla, más allá de que queda una slide que es un poco de conclusiones, si quieren después, no sé si se comparte o no, pero me parece más interesante que pasemos a la demo y no se quede Carla sin tiempo. Tranqui, Nico, igual quedan 2 minutos, pero vamos con Carla. Bueno, no, lo que pasa es que necesita 20 minutos más o menos, Carla.
Así Bueno, que perfecto. pasemos al... Si no, igual después van a quedar tiempo para Para las preguntas, hay varias temas. preguntas que Sí, tenemos ahí, así que sí, sí, tenemos sí. un poco de espacio para el final. Bueno, continuamos con la presentación. Como dijo Nico, sí, Carla va a dar la demo de Fast Track. Carla es ingeniera en sistemas de la UNICEM, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Carla posee más de 12 años de experiencia en tecnología, liderando equipos enfocados en innovación tecnológica, como este es el caso. Así que Carla, de primera mano, tiene mucha experiencia en lo que va a presentar. Dejo el espacio, Car, para que sigas y muestres Sí, todo esto. muy bien, gracias, Fede. Bien, primero agradecerles por participar de este seminario. Me entusiasma la cantidad de asistencia que hay. Se nota que es un tema de interés. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro presente y está bueno que aprendamos a usarla y sacarle el máximo provecho. Entonces, les voy a contar sobre la aplicación que desarrollamos, a la que llamamos iInsurance. El objetivo detrás de este desarrollo fue automatizar el proceso de siniestros. Cuando un cliente presenta un nuevo reclamo por siniestros, generalmente una persona de la empresa aseguradora, un analista de siniestros, va a tomar el caso, va a tener que revisar toda la información relacionada a la póliza, como el estado, las coberturas que tiene, y también va a tener que leer toda la documentación que el cliente presentó para sustentar ese reclamo. Esto lleva tiempo, es propenso a errores y, en definitiva, atrasa la respuesta final al cliente que presentó el reclamo. Entonces, el objetivo de este desarrollo es automatizar estas tareas que se tienen que repetir ante cada nuevo reclamo de siniestro, dejando o liberando al analista para que se concentre en los casos más complejos. ¿Cómo pensamos esto? Desarrollando una serie de validaciones, piénsenlo como un checklist por el que siniestro debe pasar. Si aprueba todas las validaciones, entonces es liberado para su pago. Si alguna falta o falla, o bien sigue en estado pendiente o se rechaza. Desarrollamos también un portal, un front, para poder tener una visión de este proceso, de cómo va ejecutando día a día, si queremos ver un siniestro en particular, qué es lo que sucedió, cómo analizó, cómo pasaron esas validaciones. Este front nos permite tener esa visión y también es una especie de mantenedor para las distintas variables que tenemos que configurar para poder hacer funcionar la aplicación. También dentro, y que es lo que compete a este seminario, utilizamos como parte de la solución el uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué la usamos? Para identificar los distintos tipos de documentos que el cliente va a adjuntar y extraer información de esos documentos. Por ejemplo, si es un robo, seguro va a tener que presentar una denuncia policial. Si es un robo a un celular, va a tener que presentar también la denuncia de la baja del servicio ante una prestadora. Si es un seguro de desempleo, va a tener que presentar el telegrama de despido, el último recibo de sueldo. Entonces, esos son los distintos tipos de documentos que la IA va a analizar dependiendo del tipo de siniestro declarado. Hoy en día, cuando el cliente tiene que presentar algún reclamo, se va a contactar con alguno de los canales de atención que tenga la aseguradora, va a tener que presentar la documentación y entonces el analista de siniestros va a tener que empezar a revisar la información de la póliza, leer los documentos y cruzar toda esa información y generar un reporte de inconsistencias o no, o de aprobación para tomar una decisión final sobre lo que se va a hacer con ese caso. Lo que proponemos con nuestra aplicación es, una vez que los documentos estén digitalizados en el sistema, utilizar Fast Track más IA para hacer todas estas validaciones que son repetitivas para cada uno de los siniestros y que la misma IA nos dé la respuesta sobre si este caso se aprueba para el pago o no. Entonces, vamos a la IA en sí. Primero, el primer paso para poder utilizar inteligencia artificial es utilizar una herramienta llamada OCR de reconocimiento óptico de caracteres, que nos permite transformar a un texto legible por la computadora los documentos que adjunta el cliente. Un documento puede ser un PDF,
una foto de una denuncia, o sea, hay distintos tipos de documentos que están digitalizados y tenemos que transformarlos a texto. Una vez que los transformamos a texto, usamos el primer modelo que desarrollamos, tenemos 2 modelos de inteligencia. El primer modelo es para clasificar ese documento. ¿Qué tipo es? ¿Es una denuncia? ¿Es una liquidación? Una vez que tenemos identificado el documento que es, lo pasamos por el segundo modelo, que es para extraer información dentro de este documento. Por ejemplo, está chiquito, no sé si se llega a ver, si es un presupuesto del documento que estamos analizando, vamos a querer saber a nombre de quién está ese presupuesto, que tiene que coincidir con el titular de la póliza. Vamos a querer saber si figura el DNI o, en el caso de Chile, el RUT del cliente, para poder compararlo con el titular de la póliza. ¿Y cómo hacemos que la IA haga estas cosas que nosotros necesitamos? La entrenamos, la educamos. Piensen, por ejemplo, que entra un nuevo empleado a la empresa y lo asignan al área de siniestros y le dicen que tiene que leer la documentación que entregó el cliente y definir si es correcta y si tiene toda la información que necesitamos. ¿Cómo le enseñan? Mostrándole distintos casos pasados, históricos, de aprobados y rechazados, por ejemplo, y se le dice, bueno, esto es una denuncia policial, ¿por qué? Por el formato, porque dice en la comisaría tal, se presentó a tal persona, porque figura la palabra robo, una liquidación, porque va a figurar la empresa, va a figurar el sueldo. Entonces, con esta información, con distintos casos de éxito y no éxito, la IA va creando patrones para poder identificar estos documentos. Algo parecido para extraer información. Se definen etiquetas, por ejemplo, si figura la palabra presupuesto, si figura la palabra nombre y apellido, o figura la palabra cliente, o figura la palabra DNI, se sabe que después del DNI o después del RUT, lo que sigue seguramente va a ser el RUT del cliente. Entonces, se le muestran distintos ejemplos para que la IA vaya aprendiendo a reconocer estos patrones y poder extraer información. Una vez que se le pasan distintos casos, ¿cómo sabemos o cómo testeamos si la IA aprendió? Le pasamos un documento nuevo, uno que nunca haya visto, y vemos qué respuesta da. La IA nos va a dar una respuesta de qué documento identificó y un porcentaje de confianza sobre esa predicción que hizo. Y la persona que está entrenando la IA, tiene que ver esa respuesta. Si lo que predijo es correcto y el porcentaje es alto, podemos asumir que el modelo ya está funcionando bien. Si por el contrario, o se equivocó o el porcentaje de predicción es bajo, suponemos que todavía no tiene información suficiente como para detectar esto y hay que seguir mejorando el modelo, dándole más casos. Nos pasó al principio que no identificaba correctamente la denuncia ante un bombero de un incendio y entendía que era una denuncia policial. Entonces le tuvimos que dar más ejemplos para que pueda diferenciar los 2 tipos de denuncia. Todo esto lo hicimos para lo que es la identificación del documento, utilizamos una librería de IA que se llama TensorFlow y también Keras, y para lo que es la detección de textos dentro de un documento utilizamos Spacy. Todas son librerías open source de uso gratuito disponibles para ser usadas. Entonces, antes de pasar a mostrarles el aplicativo en sí, contarles un poquito que si bien esto es un proceso que está pensado para correr de forma batch, también se podría ejecutar desde el portal. Lo que precisa el proceso es definir un rango de fechas. Con ese rango de fechas va a ir a la base de datos a buscar los distintos siniestros que aún están pendientes y las validaciones que tiene que aplicarles. Con los siniestros y la documentación adjunta, pasa al OCR, el OCR transforma esos documentos a textos. Con esos textos vamos a la IA para identificar los documentos y extraer la información que necesitemos. Y con todo esto, más las validaciones, se determina si el siniestro es aprobado o no. Se repite esta tarea para cada uno de los siniestros a analizar y se entrega un resultado final del proceso. En el caso de que corra de forma batch, esto dispara un mail donde se informa el resultado del proceso y todos los siniestros analizados. Bien, voy a pasar, me dicen si se ve. Sí. Bien, este es nuestro portal.
Esto es una demo, así que va a correr rápido. Generalmente todo lleva más o menos 1 hora, dependiendo de la cantidad de siniestros a analizar, ejecutar el proceso, pero si yo ejecutara el proceso, le definiría el rango de fechas, y el resultado me va a decir los siniestros de qué fecha ejecutó, cuántos analizó y cuánto demoró. Antes de esto, voy a contarles un poco las validaciones. Estas validaciones, que están ya predefinidas, nos van a indicar los distintos pasos por los que tiene que pasar el siniestro para ser aprobado. Por ejemplo, que la antigüedad de la póliza sea mayor a 12 meses, que la cantidad de siniestros sobre esa póliza en el último año sea menor a 2, que el monto del daño, el monto reclamado, sea menor a los 2 millones de pesos, que tenga sus pagos al día, que haya entregado información de pago para poder, o sea, la cuenta corriente o la tarjeta donde se le va a depositar el dinero del siniestro, y finalmente la lista de documentos requeridos, que va a depender del tipo de producto y coberturas que tenga contratada la póliza. Estas validaciones son parametrizables y se podrían cambiar. Si el día de mañana quisiera cambiar el monto y en vez de 2 millones quisiera ponerlo en 3 millones, podría cambiar ese monto y automáticamente en la siguiente ejecución ya va a tomar este dato y va a empezar a controlar siniestros mayores a 3 millones. ¿Qué son estas validaciones? Si el siniestro está pendiente y en este caso el monto reclamado supera los 2 millones, el proceso de Fast Track no lo va a tomar. Lo va a tener que tomar una persona, un analista de siniestros, y evaluarlo de forma manual. Si yo quisiera consultar el resultado de un proceso, aquí tengo todo el histórico. Estos son todos los procesos que se han ido ejecutando. Generalmente se ejecutarían 1 o 2 veces por día. Si tomo este en particular, puedo ver el detalle de lo que ejecutó. Me dice que ejecutó 4 siniestros. Les recuerdo que es una demo. Entonces, primeramente voy a tener la fecha del proceso, el periodo que abarcó, cuántos siniestros. Aquí tengo de los 4 siniestros, 1 finalizó OK, 3 todavía están pendientes y ninguno con error. A nivel de validaciones, voy a ver que de todas las validaciones que ejecutó, hay 14 que dieron OK y hay 10 que dieron error. Ahora vamos a ver por qué. Y a nivel acá están, digamos, las validaciones, de la 1 a la 6, antigüedad de la póliza, cantidad de siniestros, y está para cada una cuántos siniestros dieron OK y cuántos dieron error. En cuanto a siniestros, podemos ver, por ejemplo, el que aprobó. Vamos al detalle. Vamos a ver qué pasó y quedaron OK las 6 validaciones. O sea, la antigüedad de la póliza, la cantidad de siniestros y los documentos requeridos para el caso. Vamos a ver el detalle. Aquí tenemos que de los documentos que analizó, el primero es una foto, no la analizó. El segundo detectó que era una denuncia policial, y el porcentaje de confianza sobre esa predicción que hizo es del 100%. Y aquí tenemos el texto que fue convertido por la OCR. Si el analista tuviera alguna duda sobre esta predicción, sobre qué hizo la IA, podría descargar el documento y comprobar en persona, digamos, mirarlo visualmente y validar si fue correcto o no lo que la IA predijo. En el caso de uno que estuviera rechazado, pendiente en realidad, en este caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque la antigüedad de la póliza no era mayor a 12 meses, y porque le faltaban documentos necesarios para la validación, y porque también los documentos, los números de cuentas que entregó para el pago de siniestros no son válidos, por eso se rechazó. ¿Qué podría hacer? Esto podría disparar un correo al cliente diciéndole, en este caso la antigüedad de la póliza no se puede cambiar, pero por ejemplo, si fuera solo el caso, la validación que dio error, se podía disparar un correo diciéndole al cliente que la información suministrada para el débito del pago del siniestro no es correcta. El cliente lo podría actualizar. Si se actualiza esa información y adjunta los documentos que estén faltando, en la siguiente corrida del proceso podría terminar siendo aprobado.
La idea de esto es correr siempre los últimos 15 días, o sea, de la fecha de hoy para atrás, buscar todos los siniestros que aún estén en estado pendiente y ver si alguna información cambió y se termina aprobando para el pago. Y bien, fui rápido. También tenemos la parte de si quisiera revisar algún siniestro en particular, aquí tendría los datos básicos de la información que suministró el cliente. Y bien, eso sería todo de parte de lo que sería la demo de nuestra aplicación, que como ya comentaron Nico y Fede, está hoy día instalada y productiva en varias clientes aseguradoras aquí en Argentina. Bueno, Carla, muchas gracias. La verdad que muy interesante la demo. No sé si querés agregar algo más, dejo el espacio, y si no, vamos directamente al espacio de consultas, que hay algunas que se fueron haciendo los clientes, las personas directamente desde el chat. Vamos a las consultas a ver cuáles son las curiosidades o las dudas que tengan. Dale, perfecto. Bueno, voy leyendo y digo, ¿para qué speaker? Para Pablo. La primera fue de Mauro Casella, y lo que preguntó fue, ¿el entrenamiento se hizo con asignación del mismo equipo de atención al cliente o se asignó un equipo específico para poder entrenar el modelo? Sí, no, ahí lo que hicimos es, nosotros tenemos una supervisora, digamos, que es la que administra el equipo de atención, y ella participó obviamente en la validación de resultados y en la selección, digamos, del dataset de testing para entrenar el modelo. O sea, participó obviamente la persona responsable de la atención, con lo cual tiene el feeling real de lo que pasa en lo que es esos tracks de atención del call center, y fue quien validó que el nivel de precisión inicial que tenía el modelo se iba ajustando y iba estando en línea con el resultado esperado, digamos. Ok, muy bien, gracias Pablo. Bueno, continuando, tengo otra para vos, que es de Andrés Medel. Andrés pregunta, ¿qué aspectos de la Ley de Protección de Datos Personales se consideraron en la implementación del análisis de sentimientos? Si lo hicieron. A ver, en realidad, para ser sincero, en realidad no, pero en definitiva, nosotros todo el modelo de entrenamiento y demás lo teníamos en una instancia on-premise en nuestra infraestructura, con lo cual lo único que teníamos era, básicamente cambiábamos de formato, porque lo que más utilizábamos era el input de los audios, digamos, de las llamadas que estaban en audio, y los pasamos a texto, con lo cual la información en definitiva fue un cambio de formato para después poder explotarla. Entonces, sí los tomamos los recaudos de seguridad, sí tuvimos en cuenta todos los aspectos de ciberseguridad, y la data en sí, repito, lo teníamos on-premise, en una instancia local, securitizado, con acceso controlado de las 2 personas que accedían a poder disponibilizar esta información para entrenar el modelo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Pablo. Ahora sigo con consultas para Nico. Acá pregunta Tomás Reverson, ¿existen ejemplos de IA aplicada a la detección de fraudes en Chile? Y si fuese el caso, ¿qué resultados se han obtenido? A ver, existen porque hay productos muy conocidos en el mercado que funcionan muy bien, que son flexibles y se adaptan a las necesidades de las compañías y están siendo implementados hoy en día. Así que, ¿están implementados? Sí, está implementado. Nosotros en particular, es un tema muy de nicho y nosotros no estamos trabajando en detección de fraudes, pero sí existen implementados en Argentina, en Chile y en la región. Ok, perfecto. Bueno, seguimos con... Diría que la mayoría de las compañías Sí. tienen implementado, sí. En general sí es algo que está bastante en boga en el mercado, tanto Ujú. en la región, te diría, no solamente Argentina y Chile, sino en toda la región de Latinoamérica. Avanzo porque hay varias preguntas, no sé si Dale, vamos a dale. hacer todas, pero avanzo con algunas por lo menos. Bueno, hay otra para vos, Nico, de Fernanda Íñez. Fernanda quiere saber más sobre cómo detectar anomalías en los datos con IA. ¿Hay alguna herramienta puntual?
herramientas hay unas cuantas, creo que ya menciona que usa GCP, Sí, GCP es World Class, así que está muy bien, utiliza inteligencia artificial, así que tenés competidores como Amazon y demás, pero si ya estás usando GCP estás muy bien. La otra, a ver, lo que me gustaría un poco más a mí es directamente implementar yo la solución, ¿no? Conociendo, sobre todo, también hay un tema de costos, ¿no? Hay de licencias y demás, pero yo trataría de hacer como alternativa al uso de alguna World Class, hacer una implementación directamente con Machine Learning, con Python y con alguna librería para tal motivo. ok. Muchas gracias, Nico. Sigo con otra de Marcelo Yagui para Carla. Carla, ¿en qué ramas de seguros han implementado esta herramienta de Fast Track? Bien, hoy día está implementada para lo que es robo en la vía pública, robo en el hogar o lo que es despidos, pero bueno, se puede adaptar a cualquier otro tipo de rubro, de rama, por ejemplo, vida, porque lo que importa es los pasos por los que tiene que pasar el siniestro para validarse y la documentación que esté adjunta. Mientras se tenga claro cuál es la documentación que se tiene que analizar y qué es lo que se tiene que encontrar dentro de esa documentación, se puede ajustar a cualquier rama dentro del rubro de seguros. Bueno, Y quería, perdón, porque era parte de la demo, me la salteé, pero vi que alguien preguntó sí, el tema de la configuración de las validaciones. Esto es una pregunta que sí. Las validaciones están predefinidas y son por scripts. Si un cliente precisara una validación que no son dentro de las que nosotros tenemos configuradas, habría que desarrollarla, y lo que permite el aplicativo es activarlas o desactivarlas fácilmente. Si hoy día esta no sirve más, la podemos desactivar y podemos agregar una nueva. Digamos que se manejan a nivel de bloques. Cada validación tiene su propio script, su propio bloque, que se puede incorporar o sacar dentro del módulo de insurance. Bueno, gracias, Car. Voy a leer algunas más, no sé si todas, pues son un montón. La verdad es que muchas gracias por la participación. Sigo con otra que pregunta ¿cómo funciona la herramienta de detección de daños? De Ricardo Gainza. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta de detección de daños. No, a ver, no hablamos específicamente de una herramienta. Nuestra herramienta, la que mostró Carla, lo que hace es liquidación de siniestros en base a la documentación. Yo he visto y he jugado también con IA para hacer detección de daños. Y básicamente lo que tenés que hacer es entrenar el modo, o sea, dependiendo de qué quieras usar, ¿no? Acá estamos siempre en la misma disyuntiva. Recién Pablo decía, la solución de ellos es on-premise. Hay un tema también y demás, por eso también la solución implementada en algunos de los clientes también la tenemos on-premise, porque tenemos que trabajar con modelos que no accedan a Internet, que no puedan, que por un tema de protección de datos. Entonces, los modelos locales, los modelos con los que tenemos que trabajar on-premise, son más complejos porque hay que entrenarlos y implican más hardware y demás. Entonces, la herramienta, básicamente lo que tendría que hacer, tendríamos que subirle infinidad o la mayor cantidad de fotos posibles de siniestros previos, pues es muy importante tener la data en orden, ¿no? Entonces, le subimos información de siniestros previos donde ya está la liquidación del siniestro realizada y tenemos la información del perito. ¿Sí? Entonces, con la información del perito y las fotos que se sacaron en su momento, se entrena el modelo para que luego se pueda predecir el resultado de la liquidación sin la necesidad del perito en base a las fotos nada más. Así funcionaría una herramienta de... No sé si contesté la pregunta. No, está bien, Nico, la verdad que eso hay que verlo quizás más en nivel de detalle para entenderlo y responderlo de otra forma. Voy leyendo algunas, ahí respondo una que es ahí se me fue, la tenía recién acá, de Natalie Mercado. ¿Cuáles son los valores de implementación para implementar en una corredora de seguros? Lo respondo yo esa, Natalie. La verdad que los valores se tienen que definir en función del alcance de lo que se quiere implementar. Los tenemos que analizar y en función de eso te podemos decir, pero la verdad es que dar un valor, un número en el aire no sería claro porque la verdad no tenemos idea de qué estamos hablando a nivel de alcance.
si te interesa, lo que podemos hacer es verlo con mayor nivel de detalle, entender lo que necesitan y conversarlo en tu espacio. Así que... No, yo no puedo responder, Fede, perdóname, desde otra visión, ¿puede ser? Sí, claro. Yo te diría que estas implementaciones tienen que tener costo cero, ¿sí? Lo que quiero decir es a la larga, ¿no? O sea, para cualquier implementación actual de inteligencia artificial y no caer dentro del 95% de los que fallan, tendríamos que hacer un plan de negocio donde yo pueda ver claramente cómo voy a recuperar la inversión original, que es la que Fede dice no se puede definir claramente porque no sabemos de qué hablamos, pero sí puedo hacer un plan de negocio, definir cuáles son los costos que voy a ahorrar. Supongamos que tengo una persona trabajando en pasar información de un documento a un sistema core, todo el mes. Bueno, esa persona la puedo poner a trabajar en ventas, ¿sí? Donde ya ahí va a agregar valor, va a hacer otra cosa más interesante, y lo que antes hacía y pagaba 160 horas todos los meses para algo que no generaba ningún valor, lo tengo en consideración y veo cuántos meses necesito para recuperar mi inversión. En casi todos estos proyectos esa inversión se recupera muy rápido, porque generan eficiencia, ¿sí? Yo lo definiría de esa manera, Fede. Sí, claro, está muy bueno, es una forma de ver el ROI del proyecto, Uh-huh. es otro nivel de trabajo, con entendimiento, pero también aporta el valor para recuperar esa inversión, así que también es una forma de verlo. Sigo, pues son un montón, no vamos a llegar a todas, pero por lo menos voy con algunas. Una para Carla, que tiene que ver con qué pasa con la seguridad de datos, en el caso de los documentos de denuncias que son leídos por la IA. Bien, ahí Esa ya pregunta Nico lo contó al principio, que como el cliente, digamos que básicamente las IA están en on-premise, están en local, no están en la nube, entonces quedan resguardadas dentro de la infraestructura del cliente. No están disponibles para que cualquiera las pueda acceder. Te voy a complementar con algo, Carla. Uh-huh. Y vos, a ver, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Como dijimos, vos siempre que trabajas on-premise, tenés que poner más hardware, tenés que poner más esfuerzo en el entrenamiento. Es todo un poco más costoso. Ahora, si vos querés, ahí el tema entra más finito, el tema de legales, porque tenés que ir a ver quién le cree a quién. Pero vos podés generar un agente, por ejemplo, un GPT, y decirle, no me acuerdo cuánto, no me acuerdo cómo es la frase, el sabor, pero vos podés contratar una licencia GPT, armar un agente, interactuar con la API y que los datos no vayan a la base de conocimientos de GPT. Se paga aparte eso, tiene más costo. Pero se puede hacer. Hay que ver si las compañías lo aceptan. Claro, hay que verlo, bueno, pero bueno, está abierto a la definición que tenga cada compañía. Uh-huh. Voy con otra consulta, esta es de Rubén Cid Bastías. Esto es para Carla, o para Nico también, pero bueno, vamos con Carla primero. ¿Cuál es la capacidad de volumen de datos que permite procesar el sistema de e-insurance? Considerando que hay documentos de muchas páginas o con mucha información. Sí, bueno, ahí va un poco a lo que acaba de decir Nico recién, depende de la infraestructura del cliente. Para lo que sí notamos es que lo que más demanda o el tiempo dentro de lo que es las distintas validaciones por las que pasa el siniestro, la que más tiempo consume es justamente el OCR, que es la traducción del documento a texto. Así que mientras mayor volumen de documentación tenga, obviamente más lento va a ser, pero estamos hablando de cuestión de un par de minutos. Pensá cuánto tiempo te llevaría si una persona tuviera que leer todo eso y sacar sus propias conclusiones. También depende, como decimos, de la infraestructura que disponga el cliente a nivel de infra. Si hay más infraestructura disponible, la capacidad de procesamiento va a ser más rápida. Así que eso es a coordinar con el equipo de tecnología de cada cliente. Sí, y como comentario adicional, este es un sistema que corre en batch, que corre a la noche, o sea, no es algo que corre online o que va a esa demanda, sino que agarra todos los siniestros del día anterior y los procesa durante la madrugada. Exacto, gracias Nico. Bueno, voy con alguna más y vamos cerrando. A ver,
Cristóbal Alarcón pregunta, ¿tiene algún caso de éxito en el cual hayan tenido que conectar vía API a las compañías de seguros? ¿Es factible? Yo diría que sí, es factible. Lo hemos integrado, de hecho, esta implementación que presentó Carla está integrado con un core de seguros, pero como es vía API, la verdad es que no es una limitación en el core de seguros, sino es la integración vía API que extrae información, la analiza y después la devuelve al core de seguros, con lo cual ahí me complementa a nivel técnico el equipo, pero es factible con cualquier tipo de core de seguros. Sí, más que factible es hasta necesario. Lo que pasa, bueno, podría ser que por el tipo de core o por el tipo de tecnología que tengamos del otro lado, quizás no sea una API, pero si existe la API, o sea, si puede ser una API, fantástico, si no, podrá ser otro método de integración, pero la integración con el core tiene que existir sí o sí. Así que sí, la respuesta es que sí. Perfecto. A ver, ¿cuál más? Pablo Bravo pregunta, ¿cómo han sido los resultados con siniestros de seguros para salud versus los de vida? No sé si tenemos una comparativa salud versus vida. No tenemos, pero básicamente lo que importa es lo que hace la herramienta, que es analizar la documentación adjunta y aprobarte o darte el ok para el siniestro. Los de vida generalmente por ahí, a no ser que sean accidentes de invalidez, o sea, suelen ser montos más altos, entonces quizás no entran todos los casos dentro de lo que es FastTrack, que la idea es que tome decisiones sobre siniestros que no tengan un impacto económico tan grande en la empresa. Es un poco lo que comentaba Pablo también, ¿no? Que el humano todavía tiene que estar ahí metido en el medio. No podemos asumir que la IA va a tomar toda la responsabilidad, más allá que está buenísimo, sobre todo en las presentaciones que se hacen en los eventos y demás, cuando dice esto lo hace toda la gente, esto lo hace toda la gente, pero la realidad es que hoy eso no entraría dentro de la... no estaría aprobado, ¿sí? Para que se ejecute de esa manera por ningún ente regulador. Y además queremos el humano todavía, la visión del humano, confirmando lo que dice la IA. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ya estamos en tiempo, hay que dejarle espacio a Leonardo para el cierre. La verdad que hubo muchas preguntas, no llegamos a responderlas a todas, pero muchas gracias por la participación. Leonardo, te cedo el espacio para el cierre. Muchas gracias, Federico. Dos cosas. La primera, que se le van a hacer llegar a todas las personas que se inscribieron las presentaciones en PowerPoint o en PDF y también la grabación de este seminario. Y también para todas aquellas personas que quieran profundizar el tema de innovación, transformación digital en seguros, la Escuela de Seguros tiene programado un diplomado internacional de innovación y transformación digital en seguros, donde se van a tocar este tema y otros más que está fijado ya para el día miércoles 24 de septiembre. Se da inicio a ese programa para aquellas personas que quieran profundizar. Les agradecemos en nombre de la Escuela de Seguros de la Asociación de Seguros de Chile, BDT Global y la compañía de seguros Southbridge haber participado y le agradecemos muy especialmente su tiempo y su dedicación. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Don Leonardo, favor, si los asistentes pueden encender sus cámaras para tomarles una imagen para nuestras redes sociales, se lo agradecería. Estupendo. Un segundo, ahí voy. Una más y estamos. Muchas gracias a todos por haber participado. Yo les voy a hacer llegar, como comentaba don Leonardo, la grabación, las presentaciones y la información del seminario para quien lo solicitó también en el chat. Muchas gracias, Carla, Pablo, Nicolás y Federico por las brillantes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.